Bueno, el día de hoy entonces damos continuidad a la unidad sobre la familia Micrococcacea, que es una de las familias de las bacterias que forman parte de la flora microbiana habitual del organismo humano. Vamos a recordar nuevamente la lista de aquellos microorganismos que forman parte de las diferentes regiones del organismo humano. Para mencionar y refrescar solamente algunos de ellos, en la piel habíamos mencionado la presencia de cocos gram positivos, como el género Enterococcus, Aerococcus y otros. En relación a los cocos gram negativos, mencionamos al género Moralexa, Neisseria también. Citamos entre los bacilos gram positivos a Clostridium y otros más, bacilos gram negativos, Enterobacter. Citamos también a bacterias que forman parte de la boca, faringe y la región rinofaringe, a Micrococcus. También citamos a Neisseria, Actinobacter, Bacillus, entre otros. En el estómago y duodeno citamos a la misma flora microbiana de la boca. En el intestino vamos a citar y recordar que forman parte de la flora microbiana Enterococcus, Bacillus, Clostridium. También podemos citar a Aeromonas, algunos espirilos como Treponema, ciertos hongos como Candida albicans. También podemos citar a virus que forman parte de la flora microbiana, como los adenovirus, enterovirus, herpesvirus, también a rotavirus. Podemos citar también aquí a diferentes parásitos como Blastocystis hominis. También podemos citar a Cryptosporidium parvum, también a Endolimax nana, a Giardia lamblia, que causa la giardiasis, a Microsporidia también. En la región de la nariz, habíamos citado en la clase anterior a diferentes microorganismos también como Micrococcus, Neisseria, Bacillus, también citamos a Mycobacter. En la región de la tráquea y laringe vamos a citar, o citamos mejor dicho, a la flora similar a la región rinofaringea. En la vagina podemos citar a diferentes microorganismos como Neisseria, Bacillus, Clostridium. También podemos citar a diferentes hongos, a clamidia y a virus como herpes virus también. En la región del aparato urinario citamos a microorganismos como Enterococcus, Neisseria, Bacillus. También podemos citar a hongos y micoplasmas también en esta región. Para recordar, en el conducto auditivo externo citamos a la misma flora microbiana de la piel. En la conjuntiva ocular podemos citar y recordar a Micrococcus, Staphylococcus, Neisseria, Bacillus, Moraxella también, y algunos hongos que forman parte de esta región. Hoy entonces vamos a dar más eh, un enfoque a una de las familias que forman parte de la flora microbiana habitual en el organismo humano, que es la familia Micrococcacea, en el cual mencionamos los géneros, vamos a tener en cuenta el hábitat,
el cultivo que caracteriza también a esta familia y las especies que forman parte de estos géneros. Bueno, para dar una introducción en relación a esta familia, recordamos que los cocos gram positivos patógenos para el hombre pertenecen principalmente a dos familias diferentes, cuáles son la familia Micrococcacea y la familia Streptococcacea. ¿Cuál sería la característica de la familia Micrococcacea? Sería bacterias que tienen forma de cocos, o sea, son bacterias redondeadas que se agrupan en racimos. ¿Cuál sería la característica de la familia Streptococcacea? Sería cocos que se agrupan en cadenas, o sea, bacterias redondeadas que se distribuyen en cadena. Otra de las características que vamos mencionando en relación a esta familia sería que todos los miembros de esta familia Micrococcacea son cocos gram positivos aislados que pueden estar también viviendo en pares, también en racimos o en forma de tétradas, o sea, agrupaciones de a 4 individuos. Las dimensiones en general que puede tener las bacterias de esta familia es de 0.5 a 3.5 Buenas micrometros. noches, profesor. Disculpe, hay compañeros que quieren entrar. Bueno, ahí entró la compañera y continuamos entonces. Estamos mencionando sobre las dimensiones que presentan las bacterias de esta familia. Mencionamos entonces el diámetro y entre otras características que vamos mencionando en relación a las bacterias de esta familia sería de que pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. ¿Qué significa el término de aerobios? Que son organismos que crecen en presencia de oxígeno. Y el término de anaerobios significa que son organismos que también realizan la vía catabólica en ausencia de oxígeno. También pueden crecer en presencia de concentraciones de cloruro de sodio. También entre las características de los miembros de esta familia podemos citar de que habitan en el suelo, en el agua, también podemos mencionar evidentemente en la piel y también en cavidades mucosas del hombre y de otros animales. En relación a la clasificación de la familia Micrococcacea, sabemos que comprende 4 géneros, que son Staphylococcus, Micrococcus, Stomatococcus. También podemos citar en esta familia al género Aloiococcus. Bueno, entre las generalidades también que mencionamos en el género Micrococcus es que presenta generalmente dos especies comunes que se encuentran en el medio ambiente. Ahora vamos a dar una descripción en relación a cada uno de estos géneros, que son 4 géneros que comprende esta familia. Empezando con el género Staphylococcus, que habitan en la piel humana, mucosas también del ser humano y otros animales, así como en el medio ambiente. En relación a la morfología,
la estructura de la forma, citamos de que son bacterias de tipo cocos, o sea, bacterias redondeadas que miden de 0,8 a 1 micrómetro de diámetro. Estas bacterias del género Staphylococcus pueden crecer en forma aislada o individuales, pueden habitar en pares, pueden habitar también en grupos formando racimos y son inmóviles porque carecen de estructuras para la locomoción. Podemos decir que algunos grupos de Staphylococcus poseen una cápsula o capa externa que está en relación con la capacidad de virulencia de este germen. Si recordamos, la cápsula sería una estructura que rodea a la pared celular. Si se recuerdan esa figura en la estructura de la bacteria, está entonces la membrana plasmática, luego está la, eh, la pared celular y más externa se encuentra la cápsula. Entonces, cuando hablamos de esta cápsula, entonces sabemos que defiende al germen inhibiendo la quimiotaxis y la fagocitosis de los neutrófilos, que son los glóbulos blancos, y también la proliferación de ciertas células también. Bueno, en ausencia de esta estructura que es la cápsula, como sucede en la mayoría de los estafilococcus, la pared es la primera cubierta externa que posee un estafilococo. Por supuesto, cuando hablamos entonces de la estructura de una bacteria, todas tienen una membrana plasmática, pueden tener, recordamos, una pared celular y ciertos grupos de bacterias son las que presentan una cápsula. Si recordamos también en relación a la composición justamente de esta cubierta bacteriana, el peptidoglucano es componente justamente de esta cubierta de bacteria. Bueno, en relación a la coloración, son gérmenes gram positivos. Eso significa que se tiñen con el colorante de Gram. Colorante de Gram, entonces lo que hace es clasificar a grupos de bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Bueno, cuando hablamos de la clasificación del género Staphylococcus, se describen tres especies principales, que son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y también Staphylococcus saprophyticus. En general, para diferenciar estas especies se tienen en cuenta, ¿verdad?, algunas características taxonómicas. En relación a Staphylococcus aureus, que es también llamado estafilococo patógeno o dorado, es el más virulento, es el más patógeno de las tres especies. Staphylococcus epidermidis es un germen oportunista que puede causar infecciones urinarias y también bacteremias. Sabemos que se describen muchos estafilococos no patógenos también, que pueden ser Staphylococcus hominis, Staphylococcus hematolyticus, también está Staphylococcus simulans, también está Staphylococcus auricularis,
Staphylococcus warneri, Staphylococcus psilosus, Staphylococcus capitis, también está Staphylococcus capre. Bueno, en relación a otras características de este género, es que crecen en un medio de cultivo de tipo caldo y también en un medio de cultivo de tipo agar. Bueno, estos medios de cultivo más que nada presentan entonces unos nutrientes que permite el crecimiento de estas bacterias. Bueno, en relación entonces a otras características de este género podemos citar la resistencia. Bueno, a pesar de que este género, Staphylococcus, no forma espora, es una de las bacterias más resistentes a las condiciones ambientales adversas. Sabemos que pueden resistir unos 30 minutos a la temperatura de 60 grados Celsius. Sabemos también de que pueden crecer en medios de cultivo que contienen cloruro de sodio en concentraciones de hasta 15%. El cloruro de sodio sería la sal. Bueno, en relación a la resistencia de estas bacterias a los antibióticos y a otros factores como metales pesados, sabemos que es mediada por plasmidios. Cerca del 10% del ADN de los Staphylococcus está constituido por plasmidios, que son entonces aquellas moléculas formadas por ADN. Estos plasmidios sabemos que pueden ser grandes o pequeños, siendo eh, estos pequeños lo que presentan mayor resistencia a los antibióticos. Bueno, para ir completando las características de este género, Staphylococcus, también podemos hablar de algunas toxinas y enzimas. El estafilococo dorado, que es esta bacteria, el nombre común de esta bacteria sería estafilococo dorado, posee diversos tipos de toxinas y enzimas. Pueden presentar citotoxinas, puede presentar una toxina llamada delta, puede presentar una toxina llamada gamma, puede presentar también enterotoxinas. ¿Qué son las citotoxinas? Son aquellas entonces producidas por este organismo. Podemos citar también algunas enzimas como la coagulasa, las catalasas, también las penicilinasas y también las hialuronidasas. Aquí tenemos para tener una mejor idea de cómo son estas bacterias debido al gran detalle que presenta estas bacterias de Staphylococcus. Podemos saber de que es una microfotografía utilizando un microscopio electrónico, que es aquel que da mayor nitidez a la bacteria. Aquí también se encuentra un medio de cultivo que por el color sería el agar sangre. Entonces, estas bacterias crecen en un medio de cultivo llamado agar sangre debido a la afinidad a estos nutrientes. Entonces, cuando en el laboratorio se quiere estudiar o se quiere, vamos a decir, identificar a este germen, lo que se hace es hacerlos crecer en un medio de cultivo. Entonces, el medio de cultivo, que es líquido inicialmente, y que contiene gelatina,
Entonces se coloca en esta estructura en forma de círculo, que es una placa de Petri. Entonces se deja una pequeña muestra y se los deja crecer formando entonces una colonia. Entonces acá lo que estamos viendo en esta imagen es la colonia de estas bacterias. Y cuando uno observa en el microscopio, vamos a tener estas formas. Como dijimos, estas bacterias pueden encontrarse en forma individual, de A2, de A4, como vemos acá también, o pueden presentarse en forma de racimo, parecen un racimo de uvas justamente por las formas que presentan estas bacterias en el medio. Ahora bien, vamos a pasar al segundo género de los cuatro, que es género Micrococcus. Género Micrococcus es otro microorganismo que también se encuentra en la piel humana y en diferentes ambientes como el agua. Tenemos la morfología, que son bacterias de formas redondeadas, a las que se les denomina cocos, que también son bastante pequeñas. La coloración, generalmente la utilizada para identificar al género Micrococcus, es la coloración de Gram. Entonces estas bacterias son gram positivas. La clasificación podemos también mencionar algunas especies del género Micrococcus, que serían Micrococcus luteus, Micrococcus roseus, Micrococcus mucilaginosis y Micrococcus lyle. Acá podemos decir también que estas bacterias crecen en medios de cultivo de tipo agar. Aquí también podemos observar en la imagen cómo y pueden identificar al género Micrococcus, que son entonces bacterias de formas redondeadas que pueden encontrarse de A2, de A4, de A3, también como vemos acá, o formando un grupo más numeroso. Seguimos al tercer género de esta familia, que es el género Stomatococcus, pero actualmente este género pasó a denominarse Rotia. El hábitat del género Rotia serían las mucosas humanas, son bacterias que tienen forma redondeada que miden de 1 a 1,5 milímetros generalmente. La coloración común que se utiliza para identificar a estas bacterias es la coloración de Gram. Entonces, por lo tanto, serían bacterias gram positivas porque se colorean con este tipo de colorante. Luego tenemos la clasificación o podemos citar algunas de las especies, que sería Rotia dentocariosa, Rotia mucilaginosa, Rotia nasimurium y también Rotia amare. El cultivo que se utiliza es el agar de soja. ¿Cómo identificamos de esta manera? Estos serían colonias del género Rotia. Como ustedes ven, estas colonias tienen una coloración blanquecina. Lo que ustedes ven de color rojo es el medio de cultivo. Medio de cultivo es aquel que tiene los nutrientes para que esta bacteria pueda crecer. Y el medio de cultivo por el color es denominado agar sangre, justamente porque presenta la sangre como componente de este medio de cultivo que permite crecer a estos gérmenes.
Esto sería entonces la imagen del género Rotia identificadas en el microscopio. Acá también se utiliza entonces esta coloración de Gram, las cuales se ve las bacterias eh, redondeadas de una coloración más oscura que el resto. Para terminar, vamos a citar al género Aloiococcus, que podemos mencionar que se encuentran también en las mucosas humanas, que la morfología es la presencia de bacterias en forma de cocos, que la coloración que se utiliza generalmente en este género, Aloiococcus, es la coloración de Gram, son bacterias gram positivas. La clasificación o las especies que forman parte de este género sería Aloiococcus bacterium y también Aloiococcus otitidis, que justamente se encuentra en la región auditiva. El medio de cultivo que se utiliza para permitir el crecimiento de estos gérmenes sería también agar sangre. Aquí tenemos cómo sería la estructura de una bacteria del género Aloiococcus, también vistas con un microscopio. Bueno, en relación entonces al contenido que desarrollamos el día de hoy, correspondiente entonces a este grupo de bacterias, específicamente 4 géneros, mencionando algunas características más importantes, como sería entonces el hábitat, el tamaño, en qué medio de cultivo se hacen crecer y también las especies que forman